Tenemos en espera a Verónica Potes, abogada de derechos humanos, con quien queremos también conversar acerca de estos anuncios en materia de seguridad por parte del presidente Guillermo Lasso. Verónica, muchísimas gracias por estar acá en este programa. Buenos días, Wambra Radio, Wambra Media, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por fomentar estos debates que son tan importantes. Hemos puesto varios elementos desde el programa del martes, un día después de que se da este decreto desde la Presidencia de la República, en un contexto bastante complejo de movilización social, de ocupación de las calles, de diferentes sectores. La reunión y la presencia del secretario de Estado de Estados Unidos, que lo estábamos comentando hace pocos segundos nada más. Justo este análisis, conversación con usted, Verónica, se da por la necesidad de una mirada desde los derechos humanos hacia el decreto firmado de estado de excepción del presidente Guillermo Lasso. Partamos de ahí. ¿Qué necesidad tiene el presidente Guillermo Lasso de firmar este decreto en medio de un contexto político y social tan complejo? Aduce, el argumento principal es del tema de la inseguridad. Pero hay otros elementos que se suman en el contexto al firmar este decreto. Ciertamente, es decir, el análisis del contexto siempre es fundamental cuando se piensa en estos estados de excepción. El estado de excepción básicamente es un presidente que dice que el estado regular legal no le basta para atender un problema emergente, un problema de emergencia, un problema que resultó de un momento a otro y que por lo tanto no teníamos las herramientas legales para atenderlo. Por ahí ya se le cae el fundamento del decreto de excepción porque, perdón, pero la situación de inseguridad del Ecuador no es pues excepcional. No es que era una cosa que nos pasó de un día a otro, como nos sucede un terremoto, como explota un volcán, por ejemplo. Esto es un problema estructural del Ecuador de hace mucho tiempo. Incluso las cifras que él menciona en el decreto, en el que dice, de repente han subido, bueno, pues la subida no es pues excepcional como para decir, ahora sí estamos en una emergencia y ahora sí necesitamos a los militares. Empezando porque esta idea de que cada vez que comienza a hablarse de inseguridad, lo primero que salta a la cabeza es dónde están los militares, refleja uno, que la inseguridad es estructural y dos, que recurrir a los militares no es necesariamente una medida excepcional, sino que siempre la tienen como la medida que hay que tomar y es justamente la medida que una y otra vez en el sistema, en el discurso de los derechos humanos se ha criticado precisamente por los problemas que involucra militarizar un país, militarizar una ciudad o una sociedad en general. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, disculpe, la garganta que estoy medio mala. Volviendo a la pregunta inicial, entonces el contexto es aprovechar un problema estructural para declararlo emergencia y para utilizar este mecanismo de recurrir a las Fuerzas Armadas en un contexto en el que la situación del Ecuador es de una confrontación entre el Ejecutivo, la Asamblea, organizaciones, movimientos indígenas, organizaciones indígenas, no necesariamente la nacional, sino las regionales y demás, un confrontamiento entre el presidente de la República y diversos actores políticos, más allá de los formales, digamos, como la Asamblea, en el que la confrontación se da eventualmente en la calle, como se ha anunciado, ¿verdad? Entonces, si ese es el contexto, si es que la situación no es esa situación de emergencia, no porque no sea un problema, sino porque es una situación estructural que venimos confrontando los ciudadanos y las ciudadanas ecuatorianas hace mucho tiempo y uno tras otro gobierno nos siguen debiendo esa seguridad que esperamos. Entonces no hay la emergencia, pero sí hay una situación de confrontación entre el gobierno y distintos actores sociales y es posiblemente a eso a lo que se apunta con militarizar el país, porque es básicamente lo que están diciendo. Ahora, si bien, Verónica, usted
argumenta que hay unos problemas estructurales. Sin embargo, los diferentes gobiernos, no solamente Lazo, la primera respuesta casi que aparece es el estado de excepción ante diferentes situaciones similares que se han dado en diferentes momentos. ¿Por qué esta persistencia, digamos, un poco de estos gobiernos a seguir insistiendo en estado de excepción, en quitar, digamos, de alguna manera derechos fundamentales, pese también a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado, ya nos ha llamado la atención a este uso, de alguna manera, digámoslo así, indiscriminado del estado de excepción? Sí, mire, hay una cosa que creo que tiene que ver con esto que desde la época de Correa ya se venía insistiendo, es el hiperpresidencialismo. La sobre... ¿cómo se dice? Como las demasiadas funciones de los presidentes, que básicamente en la historia latinoamericana son caudillos, y nosotros seguimos procesos caudillistas en general, hace que, llegado un momento, cada vez que hay estas crisis políticas sobre todo, los presidentes aduzcan que el sistema legal les resulta demasiado opresor, les resulta demasiado limitante para todo lo que tienen que hacer y para todas las soluciones que tienen que dar, porque para eso fueron puestos en el cargo, ¿verdad? Entonces es con base en esa pretensión de que nada me es suficiente, entonces acudo al decreto de excepción. Esa es básicamente la razón. Si usted comienza a hacer una historia del uso del estado de excepción, que creo que era su pregunta, a lo largo de los distintos gobiernos del Ecuador, porque este no es el primero que lo hace, lo chistoso es que este dijo que iba a ser diferente, pero finalmente termina siguiendo esa misma tradición caudillista, hiperpresidencialista, autoritaria que vivimos en el Ecuador ya por tradición. Entonces acá simplemente estamos viviendo la misma historia repetida, con una cara diferente, con una cara que se anunció como que iba a ser realmente un contraste frente a estas tradiciones ecuatorianas, que creo que la historia nos las ha demostrado. Este decreto da algunas atribuciones, acciones concretas sobre el tema de seguridad y control a las Fuerzas Armadas. Pongo como antecedente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe anual de 1998, advirtió al Estado ecuatoriano que utilizar a las Fuerzas Armadas para combatir la delincuencia es una medida que pone en peligro, citando, pone en peligro a la población en general. Hay una visión de seguridad que va de la mano en el actual gobierno y en otros gobiernos también, justo sobre la implementación de la fuerza para el control y la seguridad, y le involucra a las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es su visión, estimada Verónica, desde los derechos humanos? Bueno, interesante lo que usted indica, porque justamente entiendo que esos son reportes de la comisión de hace ya bastante tiempo, ¿verdad? 98, y seguimos en lo mismo. Entonces, un poco empatando con la pregunta de la compañera anteriormente, yo insisto, esta es una tradición ecuatoriana, es decir, no la inaugura Lazo, viene de siempre, pero se mantiene en ese mismo sentido. Insisto, la situación de emergencia que acredita o que amerita un estado de emergencia es una situación que no pudimos prever, que apareció de la nada casi, y sobre la cual tanto apareció de la nada y no pudimos prever que nuestros mecanismos legales no nos dan para responder a eso, ¿verdad? Acá, el que nosotros tengamos ya antecedentes de hace más de 20 años, con la misma historia de que cada vez que comenzamos a hablar de los robos y los homicidios en Guayaquil o en el resto del país, entonces la solución es los militares. Y después de 30 años, la solución supuestamente sigue siendo los militares, y eso ya contradice pues la idea del estado de excepción. Y sobre todo contradice la idea que está indicada expresamente, escrita en ese decreto de excepción, que la medida de tirar los militares a la calle es para proteger los derechos de los ciudadanos. Porque precisamente ese es el problema. Si tuviéramos otra situación, por ejemplo, de excepción real, que tengamos una explosión del volcán Cotopaxi, que haya un terremoto en estos momentos y necesitamos la logística de las Fuerzas Armadas, el equipo, los recursos, los materiales, la gente que tienen para ir a socorrer a los muertos, para ir a hacer obras de infraestructura de emergencia y demás, entonces se entiende que los estemos utilizando, porque eso no contradice con, aquí sí viene el problema, contradice con utilizarlos para labores de seguridad,
cuando la seguridad implica sacar a los militares a las calles, a dar bala en las calles. Si usted lee, por ejemplo, en los considerandos del decreto de excepción, las cosas específicas, porque otra de las cosas con los decretos de excepción, y esto ya es más leguleyada si quiere, es que tienen que ser muy concretos. Y tienen que ser muy concretos porque yo no puedo decir, bueno, es que estamos en una crisis, estamos en una emergencia, estamos en una conmoción nacional y entonces necesitamos estas medidas, ¿verdad? Y las medidas son, vamos a usar a los militares. Eso, por principio, no se puede decir. Hay que aclarar exactamente qué es lo que pasa. Y si usted lee lo que dice el decreto, dice retaliación. Dice que el aumento de los homicidios, y da ahí una tasa 10.62 por 100.000 habitantes, es una retaliación hacia acciones estatales para restablecer el orden público en los territorios, y comienza a hablar de el decomiso de las drogas y ¿cómo se llama? Los controles aéreos que han hecho, y que en todo caso ese aumento de homicidios es una correlación entre la droga decomisada y el aumento de los homicidios, ¿verdad? La parte donde dice retaliación contra el Estado es el discurso guerrero, es el discurso que justamente los militares suelen utilizar, ¿verdad? Nosotros venimos a defender la patria, nosotros venimos a defender el Estado. ¿Contra qué? Contra la retaliación. ¿Por qué es la retaliación? Porque hemos tomado acciones contra el narcotráfico. Esa es la típica guerra contra el narcotráfico, y ese es, si quieren, el contenido emocional que le ponen al decreto con el cual lanzan a los militares a las calles. Entonces los militares que están entrenados para resguardar las fronteras nacionales del enemigo de afuera, y contra el enemigo de afuera nosotros no vemos derechos humanos, nosotros no preguntamos, disparamos primero porque es nuestro enemigo de entrada. ¿Me explico? Entonces, esa es la mentalidad con la que lanzan en este momento los militares a la calle, y por eso los organismos de derechos humanos, la gente que trabaja en estos temas, una y otra vez recalca. Una cosa es utilizar a los militares para logística en el caso de un terremoto, y una cosa bien diferente es utilizar a los militares para aquello a lo que la policía está natural y legalmente facultada a hacer. Si usted ve también en los considerandos del decreto, es bien mañoso, porque el presidente de la República en su decreto dice que las acciones o las funciones de las Fuerzas Armadas y la Policía están previstas en el artículo 158. Y ciertamente están previstas en el artículo 158, pero él mañosamente solamente lee el primer párrafo, que dice que las Fuerzas Armadas y la Policía son instituciones de protección de derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. A renglón seguido, dice la Constitución, las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Es decir, peléese con los vecinos que nos están tratando de robar tierras. Siguiente párrafo, la protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. Esos párrafos se le olvidan al decreto del presidente, y de inmediato vas a decir que las funciones de las Fuerzas Armadas están previstas en el 162, y el 162 se refiere a las actividades económicas en las que pueden incurrir las Fuerzas Armadas. ¿Me explico? Entonces es bien mañoso en moldear el lenguaje de manera que parezca que lo que están haciendo es realmente llamando a las Fuerzas Armadas a que protejan los derechos de los ciudadanos, cuando ya sabemos lo que pasa cuando las Fuerzas Armadas están llamadas a patrullar o las mandan a patrullar las calles. Cuando las mandan a patrullar las calles, ellas actúan como actúan las Fuerzas Armadas. Nosotros tenemos un enemigo y ese enemigo hay que destrozarlo. Y ese es el gran temor que hay, y es un temor fundado, y es un temor que no podemos olvidar momento, a cuenta de que se han incrementado los homicidios y se ha incrementado la inseguridad en el país, en una manera que yo sí quisiera saber dónde está la excepcionalidad. Y por qué la policía, que es la encargada de la seguridad interna del Ecuador, que es la encargada de la protección y el mantenimiento del orden público, no puede hacer su trabajo. Y ahí me quedo con esta pregunta de la policía. Lamentablemente, el día domingo en Guayaquil se produce un operativo en el que es asesinado un niño de alrededor de 11 años, y los padres comienzan a preguntarse sobre el accionar justamente de la policía. Incluso se hablaba de acciones legales, pero tenemos que la respuesta del gobierno en este mismo estado de excepción es dar un espaldarazo a la policía y anunciar la creación de una unidad de defensa legal. Entonces, ¿cómo también se está reflexionando en el país acerca de esa actuación de la Policía Nacional?
Muchas gracias. No sé su nombre. Verónica, igual, tocaya. Tocaya, Verónica. Muchas gracias, Verónica. Es una pregunta muy pertinente, porque si la labor de la policía es protegernos, y sobre todo proteger nuestras vidas, en el caso del niño del que estamos hablando del domingo en Guayaquil, es un caso en el que la policía salió a cumplir su deber y no a proteger a los derechos de los niños, y los derechos de las personas, mejor dicho, el derecho a la vida de todas las personas que estaban en ese lugar. Entonces, si ve, aquí no estamos hablando ni siquiera de los militares, estamos hablando de la policía, y la policía nos debe a nosotros bastantes explicaciones acerca de cuáles son sus protocolos de defensa de la vida en un caso como el horrible caso del domingo. ¿Qué es lo que pasa el domingo? Usted lo llama operativo. Eso no fue un operativo. Eso fue un robo a mano armada en el que un oficial de la policía que estaba ahí, según lo que dice el padre, supongamos que dice que lo que ocurrió, grita alto policía a un ladrón armado en un lugar pequeño. Yo no sé si usted conoce, yo soy de Guayaquil, yo conozco la heladería Dolce Vita, es una heladería. Lo que más hay en una heladería es niños. Y los niños reaccionan imprevisiblemente ante cualquier riesgo, ante cualquier miedo que sienten, que es lo que ocurre en esa heladería. Y el policía, yo no sé si tiene el entrenamiento, pero ese es el entrenamiento que debería tener la policía precisamente porque tienen el monopolio del uso de la violencia. Tienen que tener protocolos precisamente para, en una situación así, decidir qué privilegian. ¿Yo privilegio aguantar el robo o privilegio la vida de todas las personas que están ahí? ¿Me explico? Entonces, si la policía, que se supone que está ahí para protegernos, no puede discernir y le da lo mismo el robo que la posibilidad de las muertes y por lo tanto actúan como están actuando, entonces yo no solamente no quiero que salgan los militares, también me pregunto si es que estoy segura de que quiero que salga la policía a repartir balas, y peor, como usted dice, cuando a renglón seguido veo a un presidente que ante eso ni siquiera puede decir, bueno, vamos a revisar los protocolos, esto no puede volver a pasar, no sé qué, lo que sea, vamos a darle capacitación mejor a los policías o lo que sea, y lo que dice es, no, vamos a establecer un cuerpo de abogados de élite que van a defender a todos los policías que caigan en estas acciones para que no terminen presos. Y de paso les anuncio que cualquier cosa que pase les voy a dar un indulto porque esa es una de mis funciones. Exactamente. Y usted sabe que en el indulto no tengo que dar explicaciones. Justamente eso nos llama la atención en esta cadena del anuncio del decreto de estado de excepción. El presidente de la República, siendo el mandatario, teniendo la conciencia de la responsabilidad de lo que implica un indulto, anticipa públicamente el otorgar indulto para agentes condenados injustamente, cito, condenados injustamente, anticipando las acciones que implemente la Policía Nacional. Y hemos visto que en acciones que ha realizado, en diferentes casos, seguimiento que ha realizado la Policía Nacional, en este uso progresivo de la fuerza y en otros hechos, no se puede garantizar o anticipar un indulto, y mucho menos siendo el presidente de la República. ¿Qué pasa justo? ¿Cuán reñido están estas declaraciones políticas ante el debido proceso, la investigación y los derechos humanos? Sí, hay un tema fundamental que tenemos que yo creo que resaltar, sobre todo porque hay una apelación al miedo de la gente que es muy fuerte. Entonces, yo he visto, por ejemplo, en redes sociales, donde usualmente no me gusta meterme en discusiones porque son eternas y dan la vuelta siempre a lo mismo. Pero yo leo una reacción ciudadana de, bueno, pero el policía hizo lo que debía. No, señor, el policía no hizo lo que debía. El policía tiene que leer la situación y tiene que medir lo que está pasando. Por eso, insisto, la orden con la que salen los policías a la calle, que a diferencia de usted y yo llevan un arma que mata, la orden que tienen que tener no es simplemente detengan el delito. No, pues señor, si él también, yo supongo que él estaba tratando de detener el delito, pero si es que detener el delito va a provocar una balacera donde hay un pocotón de civiles, donde hay niños con conductas impredecibles, como es evidente en este caso, nosotros no podemos ir pues con el cuento que voy a detener el delito y, bueno, se produce una baja, porque esa es la palabra con la que ellos suelen limpiar el nombre real de una acción en la que termina muerta una persona por un balazo, ¿verdad? Que es la misma que usan los militares, si se pone a ver.
Nosotros tenemos una misión y esta es la misión nuestra, no importa, pero cumplimos la misión. No sé si ustedes recuerdan lo que sucedió en Ibarra hace unos 2, 3 años, en el que una mujer muere en manos de un tipo que la tenía ahí con un arma y se acercan los policías y se van acercando y uno dice, no, pues si el hombre está nervioso, si el hombre está diciendo que la va a matar, deje de acercarse, pues si lo que va a hacer es va a cumplir lo que está diciendo que va a hacer. Entonces, yo no entiendo cuál es el protocolo con lo que ellos responden, pero recuerdo que luego en el parte, una de las cosas que decían era, se cumplió el objetivo de aprehender al delincuente. Sí, la mujer estaba muerta, pues, precisamente porque ustedes cumplieron el objetivo de aprehender al delincuente. Entonces, yo lo que siento en estos momentos es que nosotros tenemos que hacer un mayor esfuerzo, quienes nos preocupamos por esto, de discutir estos detalles, porque en esos detalles es donde perdemos los ciudadanos. Mañana puede ser cualquier persona que con el cuento de que voy a detener el delito, termina muerto en una balacera en la calle. En esta misma semana, además del caso que ustedes mencionan, está el caso de la señora que muere porque recibe una bala en medio de una balacera callejera en Guayaquil, porque salen unos ladrones, entiendo que estaban robando una empresa o un almacén, lo que sea, el guardia privado de la empresa, que claro, a él lo contratan para que proteja a la empresa y sus bienes, sale a cumplir con su objetivo, ¿verdad? Recuperar lo que le han robado y comienza a disparar. Y en esa disparadera entre unos y otros, la calle que está llena de gente, cae una señora herida, ¿verdad? Que no tenía nada que ver en el asunto. Y entonces dirán, sí, la lucha contra la delincuencia, pero en la lucha contra la delincuencia los que salimos mal parados somos los terceros porque estamos ahí en medio de que la bala es lo que va a detener los robos, además, ¿verdad? Porque entonces entre el derecho a la propiedad y el derecho a la vida resulta que el derecho a la propiedad gana más y pesa más. Y eso es algo que nosotros como ciudadanos y nosotras como ciudadanas no podemos aceptar ni siquiera en nombre de la seguridad. Porque no puede ser que defender los reales y defender los bienes de la empresa tal o los bienes o la plata del banco tal signifique inseguridad para las personas en la calle, porque en el momento en que se sueltan las balas entre los malos y los buenos, caemos los terceros tontos. Verónica, ese es un problema muy serio que tenemos. Para finalizar, las instituciones del Estado como la Corte Constitucional o la Defensoría del Pueblo están llamadas a hacer observaciones y seguimiento a este tipo de decretos. ¿Qué debería de hacer la Corte Constitucional frente a este decreto de estado de excepción? Bueno, yo creo que la Corte Constitucional no debe validar ese decreto, pero el control constitucional que se debe hacer, que corresponde hacer, que no es discreción de la Corte Constitucional, está obligada a hacer un examen de constitucionalidad. Creo que por las razones que he comentado acá, de fondo con respecto a de qué se trata el decreto de excepción, a qué supuesta situación excepcional responde, con cuáles supuestas medidas excepcionales también, y concretas, porque tienen que ser muy concretas, cómo así lo uno resulta en este estado de excepción mal fundamentado. Por un lado, y luego por los riesgos que hay y por la incompatibilidad que hay demostrada que hay entre que los militares salgan a hacer esas actividades específicamente y la protección y la vigencia de los derechos humanos. Insisto, cuando ellos dicen, sí, es que las Fuerzas Armadas sí pueden hacer actividades de excepción, ciertamente, ya les dije cuál es un ejemplo. Hay un terremoto y necesitamos movilizar gente porque necesitamos recoger cadáveres, necesitamos limpiar, necesitamos ayudar a los heridos, necesitamos rescatar a los que estén todavía bajo escombros, necesitamos hacer puentes de emergencia porque se vinieron abajo. Todas esas cosas las pueden y las tienen que hacer los militares. Cuando usted ya me habla de ir a patrullar calles para combatir al delito, porque tenemos que responder a la retaliación contra las actividades estatales que hemos emprendido para entender el orden y no sé qué cosa. Ese lenguaje de guerra, señor, le prohíbe a usted utilizar a los militares y buscarse dentro de las funciones regulares de la policía que la cumplan. Y ojo, que la policía misma nos está demostrando con sus acciones que no nos está protegiendo, y no hablo de cuidarnos contra los robos. Hablo de las respuestas como la que mencionó Verónica hace un momento y como la que le estoy dando también hace un momento, de la libertad de tener armas por las calles y de responder con armas de esta manera a un problema estructural. Y finalmente la cuestión es esta. El problema estructural de la inseguridad es un problema
nuevamente un problema de larga data en el Ecuador. No es una emergencia que nos ha ocurrido en estos días. Y por lo tanto, señores, ustedes tienen las herramientas ordinarias y dentro de esas herramientas ordinarias procuren que se cumplan los objetivos, y los objetivos es sustentar los derechos de los ciudadanos, no matarlos en las calles. Verónica, muchísimas gracias. Sin duda nos quedan varias preguntas todavía, pero este es un tema que todavía tiene mucho para cortarse, mucho para discutirse. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias a usted, Verónica. Gracias, Roberto.